El rayo verde. Capítulo 17. A bordo de la Clorinda. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, un hermoso yate de 40 y 50 toneladas, la Clorinda, zarpaba del puerto de Jona y a impulsos de una ligera brisa del nordeste, llevando sus velas amuradas a estribor, se lanzó hacia alta mar. En la Clorinda iban Miss Campbell, Oliver Sinclair, el hermano Sam, el hermano Sip, la señora Bess y Partridge. No hay ni que decir que el mentecato de Aristóbulos Ursiclos no se hallaba a bordo. He aquí lo que se había convenido y ejecutado después de la aventura del día anterior. Al bajar de la colina del Abad para volver a la posada, Miss Campbell dijo con acento breve: «Mis queridos tíos, puesto que el señor Aristóbulos Ursiclos pretende permanecer a todo trance en Jona, dejaremos Jona para el señor Aristóbulos Ursiclos. Por primera vez en Oban y por segunda vez aquí, no hemos podido hacer la observación por culpa suya. No estaremos aquí ni un día más en donde ese importuno tenga el privilegio de cometer sus torpezas». Los hermanos Melville no tuvieron nada que contestar a esta proposición tan enérgicamente formulada. También ellos participaban del descontento general y maldecían a Aristóbulos Ursiclos. La situación de su pretendiente era más comprometida que nunca. Miss Campbell no le perdonaría jamás, y de allí en adelante era preciso que renunciaran al cumplimiento de un plan que se había hecho irrealizable. Bien mirado, como decía el hermano Sam al hermano Sip, a quien llamó aparte, las promesas formuladas imprudentemente no son esposas de hierro que sujetan las manos. En otros términos, nadie puede considerarse obligado por un juramento temerario. Y el hermano Sip, con un enérgico ademán, manifestó que estaba de acuerdo con aquel refrán escocés. Al despedirse por la noche en la sala del piso bajo de las armas del Duncan, Miss Campbell añadió: «Mañana marcharemos y no permaneceré aquí ni un día más». «Está bien, mi querida Helena», respondió el hermano Sam, «pero ¿a dónde iremos?» «A donde estemos seguros de no volver a encontrar al señor Aristóbulos Ursiclos. Conviene que nadie sepa que salimos de Jona ni a dónde vamos». «Está bien», dijo el hermano Sip, «pero ¿cuándo hemos de emprender la marcha y en qué dirección?» «¿Cómo?», exclamó Miss Campbell. «¿No podremos salir de la isla al romper el alba? ¿No nos ofrece el litoral escocés ni un solo sitio deshabitado, o aunque sea inhabitable, en el que podamos continuar tranquilos nuestras observaciones?» Ninguno de los hermanos Melville hubiera podido responder a aquella doble pregunta, formulada en un tono que no admitía réplica ni escapatoria. Por suerte, estaba allí Oliver Sinclair. «Miss Campbell», dijo, «todo puede arreglarse y yo conozco la manera. Cerca de Jona hay una isla, o por mejor decir, un islote, muy bien dispuesto para nuestras observaciones, y me parece que ningún importuno podrá estorbarnos en él». «¿Cuál es?» «Staffa. Puede verse a 2 millas escasas al norte de Jona».
¿Hay posibilidad de vivir y es fácil trasladarse a él?, preguntó Miss Campbell. Sí, contestó Oliver Sinclair. Es muy fácil. En el obra de Jonah he visto uno de esos yates siempre dispuestos a hacerse a la mar, como los hay en todos los puertos ingleses durante el verano. Su capitán y sus tripulantes se hallan a disposición del primer viajero que quiera utilizar sus servicios en la Mancha, en el Mar del Norte o en el Mar de Irlanda. Pues bien, ¿quién nos impide fletar ese yate, embarcar en él provisiones para 15 días, puesto que Staffa no ofrece ningún recurso, y marchar mañana a los primeros albores del día? Señor Sinclair, dijo Miss Campbell, si puede lograr que mañana hayamos abandonado esta isla sin que se entere nadie, se lo agradeceré profundamente. Por pequeña que sea la brisa que se levante, mañana, antes del mediodía, estaremos en Staffa, respondió Oliver Sinclair, y nadie nos molestará durante la semana si exceptuamos la hora escasa que les dan a los turistas para que recorran aquellos parajes dos veces por semana. Los hermanos Melville llamaron, según su costumbre, al ama de llaves. Betsy, Betty. La señora Bess acudió al momento. Nos iremos mañana, dijo el hermano Sam. Mañana al amanecer, añadió el hermano Sí. Sin preguntar más, la señora Bess y Partridge se ocuparon inmediatamente de hacer los preparativos del viaje. Entretanto, Oliver Sinclair se dirigió al puerto y concertó el trato con John Olduk. John Olduk era el capitán de la Clorinda, un verdadero marino, vestido de chaqueta con botones de metal, pantalón azul de paño grueso y la gorrita tradicional con galones de oro. En cuanto se cerró el trato, preparó la marcha con sus 6 hombres, 6 de aquellos marineros escogidos, pescadores de oficio durante el invierno, los cuales hacían en el verano el servicio de yate con una superioridad incontestable sobre los marinos de todos los países. A las 6 de la mañana se embarcaban los nuevos pasajeros de la Clorinda, sin decir a nadie hacia dónde pondrían rumbo el yate. Se habían llevado todos los víveres, carne fresca y salada, así como todas las bebidas disponibles. Además de esto, el cocinero de la Clorinda tenía siempre el recurso de tomar provisiones del vapor que hacía el servicio regular entre Oban y Staffa. Desde el amanecer, Miss Campbell se encontraba en posesión de un lindo y cómodo aposento instalado a popa. Los 2 hermanos ocupaban los catres de la main cabin. Más allá del salón, establecida en la parte más ancha del reducido buque, Oliver Sinclair se acomodó en un camarote dispuesto detrás de la escalera que conducía al salón. A los 2 lados del comedor, cruzado de arriba abajo por el pie del palo mayor, la señora Bess y Partridge disponían de 2 catres, uno a derecha y otro a izquierda, de la repostería y de la cámara del capitán. Más allá, a proa, estaban la cocina, el cuarto del cocinero y el sitio destinado a la tripulación, con hamacas para 6 hombres. Nada faltaba en aquel precioso yate, construido por Ramsay de Cowes. Con buen mar y buena brisa, había alcanzado el triunfo muchas veces en las regatas del Royal Thames Yacht Club.
Fue indescriptible la alegría que experimentaron todos cuando la Clorinda, después de levar el ancla y convenientemente aparejada, comenzó a navegar merced al impulso del viento, recogido por su cangreja, su foque y su petifoque. El barco se inclinó graciosamente sobre el costado de babor, sin que su blanco puente de pino del Canadá se mojara con una sola gota de espuma de las olas que hendía el branque cortado perpendicularmente a la línea de agua. La distancia que separa las dos pequeñas hébridas, Jona y Staffa, es muy corta. Con viento favorable bastan 25 minutos para que la recorra un yate que, como aquel, haga fácilmente 8 millas por hora. Pero aquel día el viento era un poco contrario y además bajaba la marea, de modo que fue necesario dar algunas bordadas antes de llegar a la altura de Staffa. Pero Miss Campbell no se enfadaba. La Clorinda había zarpado y esto era lo principal. Una hora después desaparecía Jona entre las brumas de la mañana y con ella la imagen aborrecida de aquel aguafiestas del cual Helena quería olvidar hasta el nombre. Y por esto dijo francamente a sus tíos: ¿No es cierto que tengo razón, papá Sam? Así es, mi querida Helena. ¿Y mamá Sip, apruebas mi conducta? Completamente. Hay que reconocer entonces que os habíais equivocado al tratar de endosarme semejante marido. El hermano Sam y el hermano Sip así lo reconocieron. La navegación fue deliciosa y no tuvo otro defecto sino el de durar muy poco tiempo. Pero ¿quién impedía que se prolongara dejando correr el yate en busca del rayo verde, aunque tuviese que ir al centro del Atlántico? Sin embargo, se había convenido en fondear en Staffa y John Olduk tomó sus disposiciones para acercarse antes de la pleamar a aquel islote famoso entre todas las hébridas. A las 8 se sirvió en el comedor de la Clorinda el primer almuerzo compuesto de té, manteca y sándwiches. Los comensales, que estaban de excelente humor, celebraron con alegría la mesa de a bordo sin acordarse para nada de la posada de Jona. Ingratos. Cuando Miss Campbell subió al puente, el yate había virado de bordo, cambiando las amuras. Ahora se dirigía hacia el soberbio faro construido en la roca de Skerryvore, que levanta su foco de luz de primer orden a 150 pies sobre el nivel del mar. El viento había refrescado y la Clorinda luchaba contra la marea con sus grandes velas blancas avanzando lentamente hacia Staffa. Miss Campbell estaba medio echada en la popa sobre uno de esos grandes cojines de tela gruesa que se usan a bordo de los barcos de recreo de origen británico. Iba como embriagada de placer por aquella celeridad que no era turbada por los vaivenes del camino ni por la trepidación del ferrocarril. Celeridad de patinador que se desliza en la superficie de un lago helado. Era un espectáculo delicioso el ver aquella elegante Clorinda deslizándose sobre las aguas ligeramente inclinada, subiendo y bajando a impulso del oleaje. Muchas veces parecía cernirse en el aire como un inmenso pájaro sostenido por sus poderosas alas. Aquel mar cubierto por las grandes hébridas del norte y del sur, abrigado por la costa del oeste, era una especie de lago interior cuyas aguas no había podido alterar la brisa.
El yate corría oblicuamente hacia la isla de Staffa, enorme roca aislada a la vista de Mull, que se levanta a más de 100 pies sobre el nivel del mar. Parecía que cambiaba de lugar, presentando unas veces sus acantilados basálticos del oeste y otras el agreste amontonamiento de rocas de su lado oriental. Por una ilusión óptica se creería que giraba alrededor de un eje, según el capricho de los ángulos trazados por la Clorinda. Sin embargo, a pesar del viento y del reflujo, el yate avanzaba en su camino. Cuando ponía rumbo al oeste, fuera de las últimas puntas de Mull, el mar la sacudía con fuerza, pero resistía gallardamente las primeras olas. Luego, a la otra bordada, encontraba aguas tranquilas que lo balanceaban como a la cuna de un niño. Hacia las 11, la Clorinda se había elevado bastante al norte para dejarse ir en línea recta hacia Staffa. Se aflojaron las escotas, se arriaron los foques y el capitán adoptó sus disposiciones para fondear. En Staffa no hay puerto, pero sea cualquiera el viento, siempre es posible dejarse deslizar a lo largo de los acantilados del este, en medio de las rocas caprichosamente desmoronadas por alguna convulsión de los periodos geológicos. No obstante, reinando un temporal, no podría permanecer en aquel sitio ningún buque de mucho calado. La Clorinda costeó muy cerca de aquel vivero de negros basaltos, maniobrando con gran destreza para dejar a un lado la roca de Bonchalgy, cuyo mar, muy bajo en aquel momento, permitía ver en toda su altura aquellos fustes prismáticos agrupados en haces y al lado opuesto aquella carretera que corría a la orilla de la costa. Aquel era el mejor fondeadero del islote. Allí estaba el sitio donde las embarcaciones que llevaban a los viajeros iban a buscarlos después de su paseo por las alturas de Staffa. La Clorinda penetró en una pequeña abra casi a la entrada de la gruta de Clamsell. Se inclinó el cangrejo por haber sido largadas sus drizas, fue recogido el petifoque y el ancla cayó en el sitio destinado al fondeadero. Un instante después, Miss Campbell y sus compañeros desembarcaban en las primeras gradas de basalto a la izquierda de la gruta. Una escalera de madera provista de pasamano conducía desde las primeras hiladas hasta el redondeado lomo de la isla. Por fin se hallaban en Staffa, tan fuera del mundo habitado como si una tempestad los hubiese arrojado al islote más desierto del Pacífico. Capítulo 18. Staffa. En realidad, Staffa no es más que un islote, pero la naturaleza lo ha convertido en el más curioso de todo el archipiélago de las Hébridas. Aquella gigantesca roca de forma ovalada de 1 milla de largo y medio de ancho oculta bajo su caparazón admirables grutas de origen basáltico que la convierten en el punto de reunión de geólogos y turistas. Ni Miss Campbell ni los hermanos Melville habían estado nunca en Staffa. Únicamente Oliver Sinclair era quien conocía sus maravillas y quien estaba indicado para hacer los honores de aquella isla a la que iban a pedir hospitalidad por algunos días. La roca está formada por la cristalización de un enorme núcleo de basalto que se fijó allí en los primeros periodos de formación de la corteza terrestre, en fecha remotísima. En efecto, según las observaciones de Helmholtz,
de acuerdo con los experimentos de Bischoff acerca del enfriamiento del basalto, que necesita 2000 grados para fundirse, aquel enfriamiento ha durado un periodo de 350 millones de años. De esto se deduce que la solidificación del globo, después de pasar del estado gaseoso al estado líquido, empezó a verificarse en una época fabulosamente apartada de la actual. Si Aristóbulo Ursiclos se hubiera encontrado allí, habría tenido asunto para alguna luminosa disertación sobre los fenómenos de la historia geológica, pero estaba muy lejos. Miss Campbell no pensaba en él, y como decía el hermano Sam al hermano Sip, no despertemos al gato cuando esté durmiendo. Lo primero que debemos hacer, dijo Oliver Sinclair, es tomar posesión de nuestros nuevos dominios. Sin olvidar el motivo que nos ha conducido aquí, respondió Miss Campbell, sonriéndose. Oh, eso no se puede olvidar, exclamó Oliver Sinclair. Vamos a buscar un punto de observación y a ver el horizonte de mar que se descubre al oeste de nuestra isla. Vamos, dijo Miss Campbell, pero hoy está el tiempo un poco revuelto y no creo que la puesta de sol tenga condiciones favorables. Esperaremos, Miss Campbell, esperaremos si es preciso hasta los temporales del equinoccio. Sí, esperaremos, dijeron los hermanos Melville. Esperaremos mientras Helena no nos dé orden de partir. No tenemos prisa, mis queridos tíos, respondió la joven, que era completamente dichosa desde su salida de Jona. No tenemos prisa, la situación de esta isla es encantadora. Si se construyera una casa de campo en medio de esta pradera, tendida como una alfombra verde, yo no tendría inconveniente en habitarla a pesar de las borrascas que América nos envía con tanta generosidad y que se desencadenan sobre las rocas de estafa. Dijo el tío Sip, deben de ser terribles en este límite del océano. Lo son, en efecto, repuso Oliver Sinclair. Staffa se halla expuesta a todos los vientos y no ofrece otro abrigo que el lado del este, donde está fondeada la Clorinda. La estación de invierno dura en esta parte del Atlántico 12 meses cada año. Por eso, observó el hermano Sam, no vemos ni un solo árbol. La vegetación es, sin duda, imposible en esta planicie, aunque se eleve algunos pies sobre el terreno. ¿Y que no vale la pena vivir los 2 o 3 meses de verano en este islote? Exclamó Miss Campbell. Si Staffa se vendiese, mis queridos tíos, deberíais comprarla. El hermano Sam y el hermano Sid se llevaron la mano al bolsillo como si se tratara de pagar la adquisición, como buenos tíos que no niegan nada a una sobrina caprichosa. ¿De quién es Staffa?, preguntó el hermano Sid. De la familia de los MacDonald, respondió Oliver Sinclair. La arriendan por 12 libras al año, pero me parece que no quieren venderla por ningún precio. Qué lástima, dijo Miss Campbell, entusiasta por naturaleza y más dispuesta al entusiasmo entonces que nunca. Mientras hablaban, los nuevos huéspedes de Staffa recorrían la superficie desigual del terreno, cubierto de verdes ondulaciones. Aquel día no era de los destinados por la compañía de los steamers de Oban para visitar las pequeñas hébridas y Miss Campbell y los suyos no tenían que temer la importunidad de los viajeros. Estaban solos en aquel peñón desierto. Algunos caballos de pequeña alzada y unas cuantas vacas negras pacían la escasa hierba de la planicie, cuya delgadísima capa de tierra vegetal estaba cruzada acá y allá por corrientes de lava. No se veía ningún pastor encargado de su custodia, y sí
y si alguien vigilaba aquel rebaño de insulares cuadrúpedos, se hallaría lejos, acaso en Jona o en el litoral de Mull, a 15 millas al este. Tampoco había otros vestigios de casas más que los restos de una cabaña demolida por las espantosas tempestades que se desencadenaban desde el equinoccio de septiembre al equinoccio de marzo. La exploración de la superficie del islote se hizo rápidamente y después se trató de observar el horizonte. Aquel día no debían esperar nada de la puesta de sol. Con esta movilidad característica del mes de septiembre, el cielo, que la víspera estaba completamente despejado, se nubló. Algunas nubes rojizas, de esas que anuncian próximas turbaciones en la atmósfera, velaron el occidente. Los hermanos Melville pudieron comprobar esto viendo con pena que la aguja del barómetro aneroide de la clorinda retrocedía hacia el variable con tendencia a bajar aún más. En cuanto el sol desapareció detrás de una línea ondulada por las últimas olas, todos volvieron a bordo, pasando la noche tranquilamente en aquella pequeña abra formada por el clamshell. Al siguiente día 7 de septiembre se decidió hacer un reconocimiento más detenido del islote. Después de haber explorado la parte superior, convenía examinar la inferior. Era preciso aprovechar el tiempo, puesto que una verdadera desgracia, imputable a Aristóbulo sus ciclos, había dificultado hasta entonces la observación del fenómeno. Y no se arrepintieron de haber realizado la excursión porque visitaron las grutas que han dado legítima celebridad a aquel islote del archipiélago de las Hébridas. Emplearon el día en registrar la cueva de Clamshell, delante de la cual había fondeado el yate. El cocinero de a bordo dispuso allí mismo el almuerzo por orden de Oliver Sinclair. Los comensales podían hacerse la ilusión de que estaban en la bodega de un barco, pues los prismas de 40 a 50 pies que formaba el armazón de la bóveda se parecían a la parte interior del casco de un buque. Aquella gruta de unos 30 pies de alto, 15 de ancho y 100 de profundidad es de fácil acceso. Su entrada está aproximadamente en dirección al este. Se halla al abrigo de los vientos y no la baten esas formidables olas que los huracanes lanzan sobre las otras cavernas del islote, pero acaso es menos curiosa que ellas. Sin embargo, la disposición de aquellas curvas basálticas que más bien parecen acusar el trabajo del hombre que el de la naturaleza produce un asombro indecible. Miss Campbell no pudo ocultar su admiración al verla. Oliver Sinclair le hizo observar las bellezas del Clamshell con menos hojarasca científica. Sin duda que lo hubiera hecho Aristóbulo sus ciclos, pero con superior sentido artístico. Me gustaría poder conservar un recuerdo de nuestra visita a Clamshell, dijo Miss Campbell. Nada más fácil, repuso Oliver Sinclair, y después de preparar el lápiz, dibujó el croquis de aquella gruta tomando desde la roca que surge al final del gran camino basáltico. La boca de la cueva, el aspecto de un enorme mamífero marino, reducido al estado de esqueleto, que sus paredes simulan, la escalera que sube hasta la cima del islote, el agua tan tranquila y tan pura en la entrada, y bajo la cual se dibuja la inmensa cimentación basáltica. Todo fue trasladado a la página del álbum con gran talento y mucho arte. En la parte inferior el pintor puso esta nota: Oliver Sinclair a Miss Campbell. Staffa, 7 de septiembre 1881.
Terminada la comida, el capitán John Olduk mandó que se aparejase la lancha de la Clorinda. Tomaron sus pasajeros asiento en ella y, siguiendo el contorno de la isla, se trasladaron a la gruta del barco, así llamada porque el mar ocupa todo su interior y no se puede visitar a pie. Esta gruta se halla situada en la parte sudoeste del islote. Aun cuando la marejada no sea fuerte, es peligroso entrar en ella, pues las aguas se agitan con violencia. Pero aquel día, y a pesar de que el cielo estaba amenazador, no refrescó el viento y la exploración pudo hacerse sin peligro. En el momento en que la lancha de la Clorinda se presentaba delante de la boca de la cueva, fondeó a la vista de la isla el steamer de Oban cargado de viajeros. Aquel alto de 2 horas durante el cual Staffa pertenece a los visitantes del Pioneer no alteró afortunadamente la tranquilidad de Miss Campbell y los suyos, que permanecieron desapercibidos en la gruta del barco mientras se realizaba el paseo reglamentario limitado a la gruta de Fingal y a la superficie de Staffa, viéndose libres de experimentar el contacto de aquella gente un poco alborotadora, de lo cual se felicitaron y no sin motivo. En efecto, ¿no sería posible que Aristóbulo Sursiclos, después de la súbita desaparición de sus compañeros, hubiera tomado para regresar a Oban el steamer que hace escala en Jona? Era preciso evitar su encuentro a todo trance. El caso fue que, estuviera o no el pretendiente desahuciado entre los viajeros del 7 de septiembre, no quedó nadie en el islote después de la marcha del steamer. Cuando Miss Campbell, los hermanos Melville y Oliver Sinclair salieron de aquella prolongada galería, especie de túnel sin salida que parece haber sido perforado en una mina de basalto, volvieron a encontrar la calma acostumbrada en el peñón de Staffa, aislado en la linde del Atlántico. Son varias las cuevas célebres que se citan en distintos puntos del globo y más especialmente en las regiones volcánicas, las cuales se distinguen por su origen neptuniano o plutónico. Algunas de estas cavidades han sido practicadas por las aguas que poco a poco muerden, desgastan y vacían enormes masas de granito hasta el extremo de transformarlas en vastas excavaciones, así con las grutas de Crocen en Bretaña, las de Bonifacio en Córcega, de Morgaten en Noruega, de Saint Michael en Gibraltar, de Saratel en el litoral de la isla de Wig y de Touraine en los acantilados de mármol de las costas de Cochinchina. Otras, de diferente formación, se deben a la retirada de las paredes de granito o de basalto producida por el enfriamiento de las rocas volcánicas y ofrecen en su contextura un carácter de brutalidad de que carecen las grutas de creación neptuniana. Respecto de las primeras, la naturaleza, fiel a sus principios, ha economizado el esfuerzo. Respecto de las segundas, ha economizado el tiempo. Respecto de las segundas, ha economizado el tiempo. A las excavaciones cuya materia ha puesto en ebullición el fuego de las épocas geológicas pertenece la célebre gruta de Fingal's Cave. Según la prosaica frase inglesa, a la exploración de aquella maravilla del globo terráqueo se dedicaría todo el día siguiente. Y aquí termina el capítulo 18.
Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Mañana podremos escuchar el capítulo 19 y el capítulo 20. Quedan muy poquitos capítulos. No te pierdas esta emocionante aventura. Aparecerá Aristóbulo sus ciclos. Podrán ver por fin el rayo verde. Lo sabremos en próximos capítulos. Que tengas un gran día.